Presentación a la docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estamos hablando de Silvina Romano, quien gentilmente nos atiende todas las semanas desde País Vasco, desde España, donde ella está realizando sus estudios de doctorado. Buenos días, Silvina, ¿cómo estás? Una nueva semana aquí en la radio de la universidad. Hola Flor, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día para ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con mucho frío y ya casi palpitando la llegada del invierno. ¿Ustedes cómo andan por allá? Bien, el clima viene mejorando, de a rato se deja ver el sol, así que eso siempre levanta el ánimo, digamos, siempre es una buena noticia. También, no te digo todavía palpitando el verano, pero deseando la primavera más que palpitando, es un deseo más. Es una estación mucho más linda que el invierno, me parece, ¿no? Sí, yo creo que cada cosa tiene su encanto. A mí me gusta mucho el invierno cuando está el sol. Digamos que para mí el sol hace la diferencia. Claro. Más que el frío o el calor. Bien, hoy no estás sola, estás acompañada con una compañera tuya de allí de la universidad. Sí, quería presentarle estas semanas a Anastasia Konstantinova, que nos acompaña. Buenas tardes, Nasti, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y quería aprovechar, si me permitís, Flor, preguntarle o pedirle a Nasti que nos cuente un poco su historia en esto que siempre conversamos sobre la multiculturalidad. Bueno, te dejo vos que cuentes un poco de dónde venís, dónde estudiaste, por dónde anduviste. Hola, buenos días. Yo me llamo Anastasia. Primero, disculpa por mi castellano porque soy de Ucrania, entonces aquí solo aprendí el castellano. Se escucha perfectamente. ¿Sí? ¿Escuchas? Se entiende perfectamente tu castellano, Nasti. Ah, bien, Flor. Muchas gracias. Entonces, yo soy de Ucrania y vení por acá, para el País Vasco, a hacer mi doctorado. Pero doctorado hice también en Alemania, entonces compartiendo entre el País Vasco y entre Alemania. Entonces, después de mis estudios en Ucrania, fui a hacer máster en Alemania, en un pueblo bastante pequeño, en Baviera. Se llama Eichstätt. Entonces allá, después de hacer mi maestría, empecé a hacer también mi doctorado con mi profesor en la tema clúster, las políticas industriales, el desarrollo territorial, y luego me encontré este instituto donde estoy en la universidad, donde estoy aquí con Silvina, que se llama Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad, y estaba acá por 2 años, luego terminé mis tesis y fui a Austria, y estaba trabajando en ONUDI, una organización internacional por el desarrollo de industria. De Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Entonces trabajaba allá como consultora 1 año y pico y luego empecé a trabajar aquí como postdoctorado y desarrollando en las mismas temas de industria, clústeres y con el foco principal en el País Vasco, pero también en los temas generales que saco de todas las regiones del mundo. Entonces me alegro mucho poder hablar y compartir mi experiencia y también mi conocimiento con Argentina. Bueno, como ves, Flor, te decía, Anastasia se ha recorrido varios países. Nosotras tuvimos la suerte de conocernos aquí en Orquestra, pero también en un intercambio con Viena y con su trabajo en Naciones Unidas. Sí, me he visitado en Austria también. Sí. Y quería aprovecharse que mencionaste, nosotros en algún otro programa comentamos sobre la importancia del desarrollo territorial, la política territorial y la comunicación para el territorio, y si me permitís, Florencia, quería pedirle hoy a Nasti que nos comente un poco, que mucho se discute también cuando se habla de competitividad de un clúster y de la política de clúster, y si en forma resumida nos puedes comentar qué es un clúster, ¿no? Para todo, sí, para que lo podamos entender un poco más. Al principio, cuando yo empecé a estudiar el tema de clúster, he venido del sector más industria. Entonces, toda la gente entiende que es industria, más o menos sectores, que hay diferentes sectores como aeronáutica o automotive o biociencia, entonces, etcétera, etcétera.
Y luego me encontré con la palabra clúster, y que la palabra por sí misma viene más del sector física, que significa que hay muchos diferentes elementos y luego se conjuntan. Y luego que dice teoría económica, que dice que si los diferentes actores con los mismos sectores o sectores que tienen alguna relevancia, si están colocados en el lugar especial o en algún lugar y están colaborando o comunicando entre unas instituciones y otras instituciones que son casi el mismo sector, que puede ser que el territorio donde están estas instituciones puede tener una ventaja. Y ventaja viene no por parte de empresa, que la empresa, pero de las mismas empresas que son en este territorio. Y básicamente que estamos estudiando este elemento de clúster, donde son muchas instituciones de parecidos sectores o industrias, y la política pública que afecta los territorios donde están estos clústeres o los clústeres por sí mismos. Entonces, la política clústeres, hay muchas definiciones. No es tan fácil como la política innovación, que tampoco no es tan fácil, pero está compleja porque en muchos países o muchos territorios hay algunos instrumentos que afectan los clústeres, pero no se llama política así. Entonces no es tan fácil encontrarla y tampoco no es tan fácil definirla. Pero más o menos para entender es que todo lo que hace el gobierno o en diferentes niveles como regional, nacional, y que positivamente influye a agrupaciones de las empresas e instituciones, podría llamarse la política clúster. Y en el País Vasco, o de tu experiencia, lo que venís estudiando, ¿cuáles son los clústeres más relevantes? Como para poner algún ejemplo o que nos imaginemos. Sí, en el País Vasco hace casi 25 años existe la política clústeres, y existe por parte porque existirían las agrupaciones, y por otra parte que el gobierno estaba bastante proactivo en los principios de 90, encontrado con el experto en 90 Porter en la tema de clústeres, y empezaron a trabajar. Un comentario, Porter es a nivel internacional en el tema de clúster y competitividad de las empresas como un referente. Sí, es un economista el nombre bastante conocido, principalmente por el clúster, y es el profesor en Harvard, en la Universidad de Harvard, y una persona protagonista en las clústeres, en el tema de clústeres, pero hay también otros economistas famosos que están trabajando en la misma temática y también son relevantes. Entonces, sobre los sectores principales, al principio del 90 podríamos decir como manufacturing tools, un sector principal, luego papelería, automotive, aerospace. Pero esos eran sectores que luego han transformado un poco con apoyo del gobierno. Entonces ahora hay los clústeres en los sectores como biociencia, energía, también telecomunicación, así. Muy interesante. ¿Flor? Sí, estaba escuchando atentamente y pensaba, Silvi, mientras hablaba Anastasia, la experiencia que está dando sus primeros pasos aquí en Tierra del Fuego y que tiene que ver con el clúster de pesca artesanal. No, quizás aquí en la provincia no tenemos por ahí esta diversidad que mencionaba Anastasia en cuanto a los rubros, pero bueno, se están dando quizás los primeros pasos en estas conformaciones para que tanto Estado como organizaciones del territorio puedan trabajar en conjunto, ¿no?
Sí, sabés que hablando propiamente del clúster de Tierra del Fuego, Judith Valle, que es una de las investigadoras del instituto que está trabajando el tema, tuvo oportunidad de conversar al respecto con Anastasia. Sí, yo también he tenido oportunidad de conocerla y sorprendido que estoy también mirando el desarrollo o establecimiento de este clúster en Facebook, que las actividades que están organizando y cómo se ve y cómo desarrollan. Y básicamente lo más importante para desarrollar el clúster o para ver el clúster, de mi opinión, es al principio identificarse como clúster, como ver cuáles empresas hay, cuáles instituciones hay, cuál podrían colaborar con quién, claro, si hay algunos vínculos conjuntos o no. Entonces, y los sectores podrían ser diferentes, la pesca marítima, la pesca de río, los nombres diferentes, pero al principio se sigue colaboración en los sectores relacionados. Muy bien. Bueno, pareciera que no puede existir clúster si no existe un trabajo en red, ¿no? Claro, claro. Podría existir, hay diferentes un poco como approaches o estrategias. La clúster podría existir, pero se llamaría aglomeración, porque las empresas podrían existir conjuntos sin saber que existen. Pero entonces la clave para que el clúster siga desarrollando es colaborar o cooperar entre las instituciones. Perfecto. Porque si no existen por sí mismos, no utilizan las ventajas. Muy bien, bueno, Anastasia, ha sido muy clara en tus conceptos. Gracias, Silvi, por este contacto que tenemos todas las semanas donde seguimos aprendiendo y ojalá Anastasia, así como ha viajado por Alemania, por Austria y ha andado por todo el mundo, también pueda venir a Tierra del Fuego, ¿no? Sí, sí. Tiene la invitación abierta, claro, y también queríamos comentar un compromiso que tomó Anastasia conmigo y con la universidad, que es el año que viene en alguna materia de economía poder tener alguna clase virtual, digamos, tenerla en forma virtual con teleconferencia o la herramienta que encontremos para que nos cuente su experiencia desde Naciones Unidas, ¿no? O de un organismo internacional para el fomento económico, desarrollo económico. Así que por lo menos el primer paso para tener a Anastasia en Tierra del Fuego ya lo tenemos dado. Muy bien. Y además quiero agradecer que tengo una oportunidad de tener una compañera como Silvina acá, que está también muy como abierta o apertura de su conocimiento y de su ambiente, está súper bien, está muy positiva, influye bien a los compañeros y forma de trabajar aquí. Entonces, muchas gracias por invitarme también a dar esta entrevista y a ti, a Flor, a escuchar. Y saludos a casi el territorio que está al fin del mundo, ¿no? Muy bien, seguimos uniendo territorios aquí en la 106.9. Gracias, Silvi, por este contacto. Nos reencontramos el próximo lunes. Dale, un beso grande para todos. Un beso, hasta luego, Anastasia. Un beso grande para vos también. Chau, hasta luego. Hablábamos con nuestra compañera de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la docente investigadora Silvina Romano, en este contacto que realizamos todas las semanas uniendo Tierra del Fuego con País Vasco.